Para Wall Street no hay plan B. Wall Street no cree que puede armarse una oposición razonable económicamente. No lo cree. Mañana el candidato es Macri, o sea, lo más cercano a lo que Wall Street toleraría, y nombra a los ministros de economía más friendly para el ecosistema wall streetero, y no, van a querer que continúe Milei. Esa es la opinión súper mayoritaria de la mayoría de los inversores en la economía, inversores financieros. Entonces, en este caso particular, la política es muy importante, porque si a Milei le va mal políticamente, seguramente no pueda reelegir, y si no puede reelegir, los inversores se quieren ir de Argentina. Eso es una realidad, y eso es un tema que la oposición va a tener que discutir, porque en situaciones normales, en otros países, si vos tenés un partido político hoy en día que solamente por ganar una elección los activos de ese país caen 70%, como seguramente caigan si gana el peronismo en la Argentina. Y no estoy haciendo juicios de valor, porque en la Argentina es muy fácil caer, pero vos decís que si gana el peronismo. No, yo no digo. El que dice es el mercado. Pero vos cómo sabés lo que dice. No sé con lo que... Es lo que yo creo que cree el mercado. Que digamos, conocés como nadie. Bueno, no, lo que pasa es que hay que siempre, viste, aclarar, porque si no empiezan las cuestiones. Pero en todo caso, eso habla de la oposición, no de vos. No caiga 70, que cae 40. También es un desastre. Por eso te digo. Entonces, la política empieza a preocupar, y mucho, por ese tema de que generalmente, ¿qué pasó con Milei? O sea, Milei gana las elecciones y había incertidumbre respecto a su capacidad de gestionar la política, todo lo que en su momento se discutió. Pero durante el primer año, por el éxito de su gestión, el primer año, construyó poder. O sea, Milei construye poder el primer año de su mandato, y por eso el PRO se alinea y de alguna manera el peronismo, que estaba totalmente debilitado después de las elecciones, Cristina va presa, todo lo que pasó. Pero desde entonces Milei perdió poder por este tipo de conflictos, muchas veces generados por el gobierno mismo, ¿no? Y eso sí preocupa al mercado, preocupa a Wall Street, y por ahora no se muestra en los precios. Hay una sensación también de que la oposición no se va a organizar en tiempo y forma como para ganar la elección. Entonces, que por más que haya todo esto y que a muchos no les gusta y que puede ser peligroso, etcétera, por ahora eso no está causando esa alarma que muchas veces uno creería que podría llegar a ocurrir. Pero en Wall Street las cosas cambian muy abruptamente, muy abruptamente, muy rápido. Javier, te consulto específicamente riesgo país. Yo lo veo en 534 y hablo y tomo lo que decís. Ahora, ¿cuánto de que no baje el riesgo país? Y comparado con países Bolivia, Ecuador, no estamos hablando de países que uno ve en el tiempo que se han consolidado tanto económicamente, políticamente. Pero, ¿cuánto asignás al riesgo político de la oposición y cuánto al riesgo político, en todo caso, del gobierno, y también de que el programa no funcione y que eso genere descontento social? Bueno, es que si vos mirás yo muchas veces miro las preocupaciones del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es una especie de organización que escucha a un montón de sectores. Vienen, hablan con este, hablan con el otro, hablan con inversores, y generalmente cuando ellos no digo que la solución, acá hay que aclarar todo, ¿viste? Porque si no digo que las soluciones que ellos propongan son lo que digo es que lo que ellos generalmente discuten, los temas que traen a la mesa, son los temas que generalmente preocupan a los inversores. ¿Y qué traen a la mesa? Bueno, el tema inflacionario, qué pasa con la política monetaria, traen la estabilidad cambiaria, y traen también la actividad económica. Porque claramente no hay una regla, no hay esto no es lineal. Por eso cuando hablamos al principio sobre qué tiene que ser un ministro de Economía, trader, economista. El economista, a mi juicio, porque no soy economista, aunque todo el mundo cree que soy economista, entonces, disclaimer número 5 ya de esta charla,
trabajé en Wall Street desde el primer día que empecé a trabajar en mi vida, cuando tenía 24 años. Estudié finanzas, estudié ciencias políticas, pero no soy, porque yo llamo economistas las personas que se dedican a estudiar la economía. Yo trabajé en un trading room donde había 1.500 personas y ningún economista. El economista estaba en el piso 19, nosotros estamos y no le da, o sea, no había relación entre nosotros y los economistas, porque cuando tenés que estar tomando la decisión ahí en el momento, el economista te habla, no, porque en 5 años la tasa de desempleo, flaco, tengo una posición, estoy por perder mi laburo, no me interesa lo que va a pasar en 5 años. Perdón, no me interesa. ¿Y Caputo hacía ese laburo? Sí, hacía ese trabajo. Caputo y yo teníamos exactamente el mismo laburo. O sea, en algún momento, yo empecé en otra área, yo empecé en FX, en trading de monedas, él siempre trabajó en deuda y en un momento yo tomé otras responsabilidades y más o menos estábamos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pero... ¿Diferentes bancos? Sí, diferentes bancos. ¿Y cómo era considerado? No, muy bien. La verdad, o sea, era considerado un muy buen trader, era considerado una persona que sabía del mercado, que conocía. Era un grupo, o sea, él trabajaba en JP Morgan, yo trabajaba en un banco más chico, Bear Stearns. JP Morgan era como el lugar más importante de trading, no a nivel de que estaban los mejores, pero sí que marcaba una tendencia y que tenían mucha munición para operar en el mercado. Era un grupo muy sólido de operadores que después todos terminaron más o menos teniendo grandes carreras, ¿no? Pero a lo que iba es que esto no es lineal, en el sentido de que no es que vos aplicás una medida y esperás tal resultado. Entonces la inflación, porque yo hice tal cosa, entonces la inflación va a ir a cero porque eso dice en el libro. Yo tengo una visión donde hay muchos factores que impactan. Entonces, la inversión es importante. Entonces, ¿cómo decide una persona si tiene que invertir o no invertir? Y no me refiero solamente a inversión en bonos, inversión en reformar tu casa, en comprar una casa, en ampliar tu negocio, en invertir en tu negocio, etcétera. Y la política en Argentina es importante porque es muy binario lo que pasa en la Argentina. O sea, lo vimos con el gobierno de Alberto cuando le gana Macri, lo vemos después sube Milei. O sea, es muy binario. Los inversores están muy atentos a eso. Recientemente lo que estamos viendo en las encuestas, ¿no? A nivel político es una baja, ¿no? En la imagen de Milei y también en lo que es la evaluación de la gestión de gobierno. Incluso las encuestadoras que suelen ser más benevolentes, ¿no? Con la imagen de Javier Milei. ¿Eso lo miran efectivamente los inversores y cómo impacta? Sí, lo miran y vas a ver que de acá, tal vez los próximos meses vamos a ver constantemente bancos que traen inversores a la Argentina. Es muy interesante, ustedes como periodistas, mirar la agenda de esos bancos cuando vienen con inversores a la Argentina. Hace, ponele un año y pico atrás, esa agenda era estaba constituida por economistas. Venían y hablaban con Arreazo, venían y hablaban con Artana, no sé, los diferentes economistas con los que se juntan los inversores. Y había muy pocos encuestadores, politólogos. Ahora vas a ver que cambia la ecuación. Solo quieren saber encuestas, hablar de política, etcétera, juntarse con miembros de la oposición. Antes los miembros de la oposición no existían. Ahora van a empezar a querer juntarse, va a ver si Macri quiere armar o no. Va a ser muy demandada la opinión de Macri, teóricamente, por si arma algo. Y hipotéticamente, ¿qué mensaje debería transmitir la oposición en esas reuniones para convencer a los inversores o para que los inversores... No espantarlos tanto. Claro.
Porque la verdad que supongo que la oposición lo que tiene que querer es que venga gente, invierta. Pero eso es lo que vos crees. O sea, pero ¿qué es la oposición? O sea, la oposición, Bueno, no sé bien qué es, quién Sí, es. depende qué oposición Depende qué también. oposición, ¿no? Bueno, vos nombraste a Macri, yo supongo que Macri... No, Macri, sí, pero Macri tiene la idea de Hay que... otra oposición que probablemente lo que le convenga es que no venga nada de inversión, que Claro, funcione exacto, todo mal exacto, para decir claro. ahora nos toca a Ahora nosotros. nos toca a nosotros. Bueno, Y así aparte no hay porque país ellos no posible, creen en ¿no? eso. Bueno, pero digamos, es lo que pasa. Yo te doy un ejemplo. Pará, por ejemplo. pará. Lo importante que escuché recién, no creen en eso. Hay parte de la oposición que no cree... No, yo creo que hay parte de la oposición que no cree que es importante que en algún momento los inversores se van a dar cuenta de que que el país no funciona de esta manera, que no puede fundir a la gente, etcétera. Tiene un argumento respecto a por qué hay que cambiar las políticas, etcétera, etcétera. El tema es que el precio que ellos creen que tienen que pagar para que convencer a inversores es un precio que no están dispuestos a dar. Otros gobernantes con la misma ideología en otros países estuvieron dispuestos a darlo porque entienden el contexto global y entienden cómo se maneja las finanzas internacionales. Entonces vos agarrás a un presidente como Lula, ¿no? No ahora, pero Lula del 2002. También tenía la desconfianza de Wall Street de una manera brutal. Wall Street decía, bueno, si gana Lula pasa. Y de a poco fue buscando cómo relacionarse porque creyó que era importante esa relación. Entonces empieza y nombra a un ex banquero como presidente, a un banquero como presidente del Banco Central y hace coaliciones, etcétera. Lo mismo hace Pepe Mujica, hace el Frente Amplio en su primer mandato hasta que de alguna manera convence a los inversores que es tan estable como cualquier otro partido político en Uruguay. Lo mismo hace la Concertación en Chile. O sea, lo mismo hizo también este presidente, que ahora no me acuerdo el nombre, peruano. Toledo. No, el que vino después, uno que era militar, también de izquierda, pero después... todos terminaron presos, así que no puedo decirte el que terminó preso. Se mezclan mucho. Pero uno de los... El que duró poco. Sí, No, tampoco me sirve. Exacto, entonces, pero hacen eso. Y acá es como un tabú hacer eso. Yo he dicho en reportajes, me miran como loco, ¿no? Y digo, lo que debería hacer Axel es nombrarlo a Ricardo López Murphy su ministro de Economía. No, pero ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? O sea, en el sentido, vos necesitas credibilidad. Necesitas que te crean. Bueno, fíjate si podés acordar un plan. ¿Qué le podría aportar López Murphy? Bueno, esa credibilidad. Mira, estaba leyendo a Marina del Poyeto ayer, no leí el artículo, pero leí el principio del artículo que decía, no sé si ustedes lo leyeron, que decía que una pareja de argentinos va por Buckingham Palace y ve que el pasto está muy verde. Entonces le pregunta, hay un jardinero, y le pregunta, ¿cómo hace para que el pasto esté tan verde? Y dice, muy fácil, lo corto y lo riego. ¿Ah, sí? Sí, pero cuando lo haces durante 400 años, Claro. termina funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué hace Axel o cualquier peronista para generar credibilidad? Tiene que comprarla de alguna manera, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que generalmente uno hace. ¿Por qué Lula nombra a un banquero de HSBC, o creo que era HSBC, o no me acuerdo qué banco, como un tipo que había estado en huelgas masivas, un metalúrgico, un tipo que no había terminado... Sí, que podría estar en las antípodas. que seguramente estuvo en las antípodas, pero llegó un momento, a medida que te vas acercando al poder, que entendés de alguna manera cómo funciona el mundo, ¿no? Y somos un mercado muy chico. La inversión, a mí me preguntaban, me acuerdo en un reportaje hace mucho, un colega de ustedes me preguntaba, ¿pero por qué le importaría a un obrero de la construcción si nosotros el riesgo país baja? Digo, porque el riesgo país, en definitiva, es el precio del crédito. El crédito que todos tenemos y todos usamos. Porque no hay un ser humano en la Argentina que no use crédito, ya sea porque paga la luz un mes después, porque cuando abre la canilla sale agua y no la paga instantáneamente. En definitiva, tenés que buscar ese consenso que te acerca al mundo, ¿no? Alejandro Enrique Brami, Ollanta Humala.
Ollanta Humala, exactamente. Exacto. Es Ah, un tipo, Ollanta Humala. muy bien, muy bien. Sí, sí. No, exactamente, es un tipo que llega con un discurso, parecía el Che Guevara, ¿viste? Que venía a conquistar y después también termina siendo un gobierno. Y lo curioso es que a medida que va pasando estas cosas, después no tenés esos vaivenes, ¿no? Y yo me acuerdo cuando gana Ollanta Humala, el mercado había caído mucho y se recupera porque ven que las políticas son más o menos razonables. Nosotros necesitamos eso. El problema que hay en la Argentina es por qué el pasto no está verde, porque cambiamos muy rápido de modelo y nos peleamos en demasía. Y los ejemplos, están muy bien los ejemplos que dan vos porque son de la comarca. Sí. No decís, bueno, no, pero en Bélgica, No, acá. en Uruguay, en Chile, en Paraguay, Pero, en Carlos, Perú. lo que yo pregunto siempre, ¿vos trasladás a un votante de Lula a la Argentina o trasladás a un votante del Frente Amplio a la Argentina y justo tiene que votar porque hay elecciones la semana que viene y le pregunta a alguien, che, yo voto al Frente Amplio en Uruguay, ¿a quién debería votar en Argentina? Y no tenés respuesta, no hay equivalente a eso. Ahora, Javier, y en este contexto, ¿no? De una oposición que no termina todavía de amalgamarse, presentar algún plan, si se quiere, más cercano a los mercados, y al mismo tiempo tenés un gobierno que también está haciendo lo contrario de lo que propones, ¿cómo transitamos de acá hasta el 2027? Porque si el mercado ya está hoy, mayo del 27... No, la verdad, o sea, yo creo en el gobierno de Macri esa discusión, o sea, yo me acuerdo en el gobierno de Macri, al principio del 2018, empiezan a salir encuestas que Cristina le podría llegar a ganar un balotaje y el mercado reaccionó de manera violenta. Y esa violencia en el mercado no paró hasta las elecciones, con diferentes altibajos, etcétera. Incluso acuerdos con el Fondo Monetario que eran históricos en ese momento, los famosos 50.000 millones de dólares, no ayudaron a Macri a calmar nada. Acá hay una situación diferente por dos motivos. Uno, porque el mercado está convencido de que Milei va a ganar las elecciones. Todavía está convencido, está Todavía lo alerta. sostiene, incluso con las encuestas, todo es algo que Todavía sostiene. cree que no hay alternativa, que Claro. eventualmente la gente va a apoyar por lo menos este cambio de rumbo, este modelo y que... y Tampoco que- hay mucha alternativa del otro lado en cuanto a por nombres ahora, propios. exacto. Por ahora. Aparte falta mucho, pero de todas maneras... sí, por eso. Y después hay algo que es fundamental, que a mi juicio fue un antes y un después, que fue la ayuda de Estados Unidos. Eso es algo, primero porque fue histórico, segundo porque fue totalmente inédito. Nadie... Por eso a mí... o sea, ahí es donde los economistas muchas veces fallan, porque fallamos todos, que es que nadie se hubiese imaginado. Si vos me preguntabas a mí, mirá que yo vivo en Estados Unidos desde el año 1982, vi pasar un montón de secretarios del Tesoro, paquetes de ayuda, presidentes, no solo argentinos, sino de muchos países. Nunca me hubiese imaginado, jamás, de que hubiese pasado lo que pasó entre Argentina y Con Estados todo Unidos. lo que conoces la política estadounidense y la idiosincrasia estadounidense, ¿qué tuvo de distinto este Muy gobierno? simple. Ahí tengo Para tener la este respuesta muy, muy elaborada. No sé si muchos coincidirán conmigo, pero para mí fue así. Muchos dicen, porque Trump... No. Para mí esto es 10% Trump y 90% Bessent. Bessent es una persona que primero conoce mucho la Argentina, es muy... O sea, conoce la Argentina desde el punto de vista financiero, de los mercados. O sea, es una persona que operó en los mercados, esas personas que conocen perfectamente bien todo lo que seguramente perdió plata cuando ganó Alberto Fernández en el 19, vio la caída, etcétera. Después conoce muy bien a los personajes también. O sea, tiene una relación muy estrecha con José Luis Taza, debe conocer también a Sturzenegger, Caputo, se siente familiarizado con la gente y bueno, y lo convencieron de que era importante hacerlo y se animó a hacerlo. Y encima ganó plata, o sea... Ahí cuando decís, él conoce la Argentina financiera, Claro. eso se tradujo en la compra de bonos en pesos. La compra de bonos en pesos es algo que eso fue lo pero aparte, inédito. si vos mirás, ¿cuál era el discurso de un montón de presidentes que quisieron ayudar? Por ejemplo, Trump cuando quiso ayudar a Macri, etcétera. Siempre es, bueno, voy a hablar con el fondo para que el fondo los ayude. Ese era el discurso. Nunca era, voy a hablar con el secretario del Tesoro para que el Tesoro los ayude. Porque
era una especie de tabú eso en Estados Unidos. Estados Unidos no se involucraba sino a través del fondo. De hecho, el gobierno Massa, Sergio Massa, lo intentó. Se reunió con la Casa Blanca. Jared Yellen. Sí, sí. En el gobierno de Joe Biden, y se instrumentó a través del Fondo Monetario. Sí, pero me acuerdo también cuando fue de la Rúa a Nueva York, porque y se juntó con Bush 5 minutos, pero para pedirle ayuda, y Bush se mostró muy solidario, etcétera, pero anda al fondo. Claro. Y el fondo le dio $5.000 millones, pero en cuotas que al final nunca se dieron. Pero bueno, eso para mí el mercado lo tiene muy presente. Ahora vos me decís a mí, ¿qué pasa en las elecciones? El de acá que le hizo fuerza, ¿no? Hubo momentos enternecedores en esos días cuando los de acá le quisieron pulsear. Sí, sí. No. Al Tesoro de Estados Unidos. Sí, sí. No, parecía, es que David parecía contra Goliat. Sí, sí, no, fue impresionante. Y la verdad que fue una especie de jugada donde Estados Unidos, o el secretario del Tesoro, apostó fuerte. O sea, apostó fuerte que le iba a salir bien. Y podía haberle salido mal, tranquilamente. Yo creo que eso está presente en la mente de muchos inversores. Por eso a mí me preguntan, ¿qué va a pasar si le va mal a Trump en las elecciones de mitad de término? Cosa que puede pasar y yo creo que va a pasar. Que le va a ir mal en las elecciones, que posiblemente pierda una cámara, tal vez 2, tal vez ninguna, pero yo creo que sí, que le va a ir mal. Y yo digo, no creo que mucho, no creo que eso impacte en la Argentina, porque Bessent es Bessent esto. Ahora, Claro. Bessent puede renunciar, Claro, ese es no, el problema. o sea, no porque lo echen. Los secretarios del Tesoro en Estados Unidos generalmente no los echan. Generalmente, muchas veces pasa que en algún momento se van porque quieren volver a la actividad privada, porque se cansaron, porque es muy común que eso pase. Los principales, o sea, Rubin estuvo hasta un año antes que termine Clinton. Bush tuvo varios secretarios del Tesoro, O'Neill uno, después tuvo Paulson otro, fueron cambiando, y no porque los haya echado o porque los haya cambiado. Generalmente no pasa eso en Estados Unidos. Así que yo creo que la Argentina sería un problema para la Argentina que se vaya a Bessent.